Muy buenas tardes. Vamos a comenzar la presentación. En nombre de FAS, Festival de Autores de Santiago, quiero darles la más cordial bienvenida. El Festival de Autores de Santiago es una modalidad que pretende acercar a los autores y los lectores. No es una feria del libro y es una iniciativa de la Corporación del Libro y la Lectura y de las editoriales que la conforman. Tenemos el auspicio de Sura, de Busca Libre y de la Corporación Cultural de Las Torres, a quienes agradecemos. Todo esto lo debo decir. Entonces, como palabras previas, tenemos muy poco tiempo para esta presentación, para la cantidad y calidad de intervenciones que vamos a ver. Así que yo voy a ser súper breve y me perdonen, no hay mezquindad con las presentaciones de cada uno de ustedes, ¿no? Pero para dar inicio, quiero primero presentar a las autoras, ¿no es cierto? María Olivia Brown, ¿no? Ella es periodista de la Universidad Diego Portales y bueno, ha colaborado en muchos medios, como Caras, Cosas, El Mercurio, etc. Es autora también, este sería su cuarto libro, ¿no? Con coautora. Son autoras y junto a ellos está Nicole Contreras, ¿no? Que es también periodista de la Universidad Católica y es, ha colaborado, ella es de Chillán, ha colaborado mucho en los medios de Chillán en la discusión particularmente y ha estado muy involucrada en todo el tema de las denuncias de los abusos que se cometieron en la iglesia en la zona de Ñuble. Y entonces, pasando a los presentadores, Carolina del Río, ella es periodista y además teóloga, es colaboradora, es directora de la Fundación Un Camino, es autora de numerosos libros. El último es Vergüenza, que también tiene que ver con todo esto que vamos a comentar ahora. Y junto a ella está Josefina Arauz. Josefina Arauz, que es licenciada en Historia y es investigadora del Instituto de Estudios de la Sociedad, ¿no es cierto? Y finalmente, don Eugenio de la Fuente, que es, voy a decirlo un poco, el alma mater de este libro, así lo calificaría yo. Él fue sacerdote durante 20 años, renunció y fue una de las personas que tuvo la valentía de enfrentar y denunciar y llegar hasta el mismísimo Vaticano por todo el tema del abuso, de los abusos que se cometieron dentro de la institución. Así que, dicho todo esto, damos el comienzo y dejamos por la palabra. ¿Quién compartía? Josefina. Muy bien. Bueno, creo que funciona. Está prendido, sí. Bueno, muchas gracias. Saludo al público. En primer lugar, sala llena. Saludo a mis compañeros y compañeras de panel, obviamente. Doy gracias a la editorial por hacer esto posible, a las editoras, coautoras de este libro. Y saludo sobre todo y agradezco a quienes nos entregaron sus testimonios, no solo de sus experiencias de abuso de conciencia y poder, sino también de sus travesías por salir de ahí y por poder sacarlas a la luz. En un grupo, como comentaban recién, ¿cierto?, liderado por Eugenio, que tengo acá a mi lado, en el doloroso esfuerzo de poner delante de todos nosotros, no solo delante de sí mismos, que es el primer paso y el más difícil, las tragedias y oscuridades que siguen habitando, me permito decir, nuestra iglesia. Este es un libro fuerte y doloroso. Cuesta leerlo, cuesta mucho leerlo siendo católica.
Se asiste aquí en la variedad de experiencias a un relato común de abusos arraigados en las estructuras de distintas congregaciones y movimientos de la Iglesia. Y cuesta también mirar con esperanza, a pesar de que ello sea lo que mueve a muchos de quienes relatan sus experiencias acá. Eugenio de la Fuente dice al comienzo con razón que estamos lejos de erradicar y comprender los abusos de la Iglesia. Quizás se trata de dos cosas que van de la mano y que tenemos que enfrentar al mismo tiempo. No se puede erradicar mientras no se entienda, y no se entenderá ni comprenderá mientras no nos atrevamos, cada uno en el lugar que le toca, a mirar de frente esa realidad, para explicar primero antes de poder zanjar nada. Porque ni siquiera es claro, pienso, me puedo equivocar, qué es lo que hay que erradicar, o más bien, cómo erradicar sin que en eso se vaya todo. Cómo hacer de estos testimonios ayuda para eso, testimonio no solo del abuso, sino también de esperanza. Esas preguntas en alguna medida movieron o acompañaron mi lectura. En el prólogo de este libro se habla de describir esta estructura de abusos de la persistencia de prácticas medievales en pleno siglo XXI. Me atrevo acá a manifestar cierta discrepancia o al menos matiz, ¿no? No termino de estar de acuerdo con esta afirmación. No tengo claro, aunque sé que en ese prólogo no se pretende explicar solo por eso estos problemas, ¿no? Pero no tengo claro que una causa relevante de lo que ocurre en estos espacios sea la persistencia de prácticas pasadas que no se han actualizado en los nuevos tiempos. Seguro puede haber algo de ello, pero mi sensación, que se nutre de lo que he podido estudiar en otras materias sobre los dilemas y tragedias de nuestras sociedades contemporáneas, es que acá asistimos mucho más a cuestiones que tienen que ver con el mundo moderno también, y no solo con la Iglesia. No todos nuestros males se deben a la continuidad de resabios del pasado que no hemos terminado de superar, sino también a dinámicas propias de nuestra era. Y lo que ocurre en la Iglesia, tiendo a pensar que no le ha ocurrido solo a ella, y no hemos terminado de descubrir en otros lados donde estas dinámicas y prácticas pueden estar. Veo en todo este relato, en el conjunto de estos testimonios, algo mucho más cercano a lo que tantos autores en el siglo XX definieron, me perdonarán la abstracción, pero como el predominio sin contrapeso de una racionalidad instrumental en su versión más arrasadora en las múltiples instancias de la vida social. No tengo claro si la Iglesia está más expuesta a ello o se vio más dominada por ello, pero la tragedia es que ella haya sido una de las dominadas por esto, cuando se supone que tenía una experiencia distinta que le permitía o podía permitirle un poco salvarse un poco más. Veo aquí a la Iglesia identificada por momentos completamente con las peores versiones de la institucionalidad moderna y su cara más oscura. No pretendo agotar ni resumir lo que aparece en este libro, pero sí, a modo de mi presentación, entrar un poco en algunos elementos de esta estructura que se ven en los testimonios de este libro para acompañar luego con unas reflexiones de cierre. Al ser abusos de conciencia y poder, no sexuales, lo que no quita que los haya habido, que haya podido terminar en eso, los relatos y experiencias acá son de muy distinto orden. No quiero decir que sean menos graves, sino que en el abuso sexual todas las historias, por más distintas que sean, terminan siempre en lo mismo, en el mismo acto brutal. Acá en cambio puede conducir a cosas tan distintas, a abusos de muy distinta naturaleza. Desde uno explícito, donde el maltrato es evidente, a cosas más sutiles, desde uno ligado a una imposición determinante para la propia vida, como una expulsión o presionar el quiebre de alguna relación, hasta nimiedades como comer con la boca cerrada o hablar menos fuerte. Hay todo el tiempo casos que parecen absurdos, banales, superficiales, que revelan, sin embargo, el nivel de arraigo de estas prácticas, y sobre todo que no son establecidas por personas aisladas, malas, que llegan de pronto y cuando se vayan va a terminar todo, sino que están enquistadas en las estructuras de estas instituciones. Al punto que muchas víctimas, como relatan los propios testigos, terminan en muchas ocasiones replicando las mismas dinámicas.
Me impacta ver en estos relatos de abuso una inversión y reducción total de principios orientadores fundamentales de la fe, que terminan invertidos, dando forma a la experiencia general de estas instituciones. El discernimiento reducido a transparencia absoluta. Tu mediador con Dios se vuelve Dios. La obediencia como puro sometimiento, el sacrificio como maltrato, la disciplina como rutinización, el servicio como abandono total de sí mismo. La persona reducida, empobrecida, sola, respecto de otros, pero también de sí misma, porque se llega a anular esa constitución dialógica del ser humano de la que habla Arendt, en que no somos evidentes ni para nosotros mismos. En palabras religiosas, somos un misterio para otros y para nosotros, excepto para Dios, y a Él en ese conocimiento nadie lo reemplaza. Hay acá entonces un imperio incuestionado por momentos de la racionalidad instrumental que vuelve las instituciones y estructuras de poder y dominación, donde se borra la individualidad, donde la fe es puro fariseísmo y a las personas se las convierte en simples medios reemplazables y irrelevantes en sí mismos. ¿Qué pasó acá? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde está la experiencia del gozo, de la fiesta, la fraternidad, el cuidado, la alegría, el cultivo del espíritu, el amor de Dios? Si es que aparece a veces en los testimonios, es en general afuera, en los hospitales, las parroquias, las escuelas a las que les toca llegar, o en espacios de resistencia que se logran construir adentro, donde se consigue establecer alguna amistad o vínculo verdadero. Es como si se temiera a la persona, a su aparición insustituible y misteriosa y en último término indeterminable, porque siempre implica un riesgo, porque siempre puede terminar en otro lado, porque su libre discernimiento puede perderla. Pero ese es el riesgo por el que tiene sentido la fe, para que cuando nos perdamos sepamos volver y no olvidemos que nos sostiene algo más grande. Todo eso en estos relatos, en las instituciones, parece haber sido olvidado por ellas, dominadas por una estructura en última instancia, más que por el desprecio o solamente por el temor absoluto al ser humano, que han preferido construir una red que impida que sea posible su desvío, y en eso se pierde todo. Paso ahora algunas reflexiones porque sé que hay poco tiempo, en las que no tengo ninguna respuesta por lo demás. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué la mayoría se somete? ¿Por qué cuando salen a la luz no se escuchan en las instancias correspondientes? ¿Será que no se sabe por dónde partir? ¿Será que son de tan distinto orden que no parecen relacionados entre sí? Hay tanto aún que comprender. Y lo difícil es que no solo tenemos por delante el desafío de seguir identificando y descubriendo distintas formas de abuso, sus patrones, sino también las razones que llevan a las víctimas a someterse a ellos, como ellas mismas se preguntan tan valientemente en este libro. ¿Qué me pasó? ¿Por qué me sometí? ¿En qué momento se confundió mi diálogo con Dios con el que me imponía otro? ¿Qué recurrencias existen en ese lado? No terminaremos de responder el desafío formulado por Eugenio si no enfrentamos también esa pregunta, si la propia víctima se vuelve el tabú antes ocupado por el abusador. Ella también tiene que ser interrogada con distancia y apertura. Ahí también hay que atreverse a mirar y también puede ser extremadamente doloroso. Pero creo que nadie puede sustituirnos en la tarea de pensar. Esto último que menciono se relaciona con otro desafío pendiente que intenté formular un poco al inicio. Cómo ver estos testimonios también como testimonios de esperanza. Eso exige explicitar la pregunta no siempre abordada de quién o qué bien los salvó del infierno en que se encontraban. Si no, la historia queda un poco incompleta. ¿Por qué se logró salir de ahí? Quizás ahí pueden encontrarse luces de reparación, de reforma, para saber dónde empezar a reconstruir. Me invadió también durante toda la lectura la pregunta de cómo hacer, tal como dicen muchos acá, para no reducir a esto la iglesia. ¿Es esto la iglesia? Y si lo es, ¿no convendrá abandonarla a su suerte? ¿Qué más hay y dónde? ¿Qué refugios quedan y por qué? Porque no podemos permitir que se haga pasar por justo lo injusto, y ahí se abre una tarea fundamental.
ver si acaso aquellos que se convirtieron en estas instituciones, que se identificaron por completo con las lógicas más oscuras del orden funcional moderno, pueden tener otro modelo. Cómo salvar la propia institucionalidad sabiendo que la Iglesia no es equivalente a ella, no se agota en ella, pero la requiere. ¿A dónde mirar? Mi convicción, mi esperanza, también mi experiencia concreta es que se puede. Porque como uno de los testimonios de este libro recuerda, la experiencia de la fe es más grande y por eso puede seguir cantando a Dios, aunque haya experimentado el maltrato y el abandono. ¿Por qué sigue cantando? ¿Qué inspira ese canto? Es ahí donde debemos ir a buscar, intuyo, porque la tarea no es solo, como decía, dilucidar las causas del abuso para denunciarlas, erradicarlas, repararlas, donde hay tanto camino para hacer todavía, sino también redescubrir dónde está la esperanza, la guía y el sostén de la fe. Si es que vale la pena no abandonarla a su suerte. El riesgo, creo, sino asumirse en la desolación sin camino de salida. Si no, no hay cómo seguir. Y la evidencia, creo, de estos testimonios es que paradójicamente se sigue. Algo sigue ayudando a mantenerse en pie, aunque esta brutalidad haya ocurrido y aunque después no los hayan escuchado. Quizás esos son los relatos que hay que seguir reconstruyendo ahora, sumando a estas recopilaciones para estar siempre recordando que nos volcamos sobre el abuso no para hundirnos en él, sino para mirar de frente la verdad sin temor a perdernos, porque algo más grande nos sostiene. Esto no reemplaza en ningún caso las tareas pendientes de la jerarquía de las propias instituciones, pero me parece que devuelve o deja algo de misión en cada uno de nosotros, más allá de lo que pueda ocurrir con esa jerarquía y con esas estructuras. Solo me queda invitar a leer este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefina. Dejo entonces con ustedes a Eugenio de la Fuente. Buenas tardes a todos, gracias por estar acá. Voy a plantear 4 puntos que más que nada son como ideas de motivación de por qué surge este libro y entremezclado en eso alguna reflexión. La génesis de este libro se presenta fruto de pura impotencia, de ver que ante la intención confiada de que cuando testimonios crudísimos de abuso de conciencia, también muchos de abuso sexual, pero particularmente de abuso de conciencia, fueron llevados a las instancias que correspondían a altas alturas, que uno decía, aquí sí que ya se va a despejar la nube y nos vamos a encontrar con algo de sol, y uno se da cuenta que ni siquiera ahí se llega a una solución. Se me plantea personalmente la idea de poder hacer conocidas experiencias de abuso solo de conciencia, porque en general la prensa tiende a dar a conocer mucho más experiencias de abuso sexual, dejando fuera el abuso de conciencia, que son tremendamente dañinos y que es la génesis también de la mayor parte de los abusos sexuales. Tiene también una intención de prevención, de ver que si la prevención real, profunda, dedicada, radical, no surge de discusión, tiene que surgir de advertir de espacios que son realmente muy peligrosos y a los cuales, y lo digo así, hay que tenerles miedo. La intención también de hacer ver una verdad oculta que francamente, algo decía Josefina, nadie muestra, porque no vende tanto, no es tan, como dirían los gringos, no es tan striking como el abuso sexual, sino que es algo que es mucho más oculto y no lo dice la Iglesia, no lo habla mucho el periodismo, no lo hablan mucho los medios, y queda ahí guardado. Y finalmente, y como corolario también de todo lo anterior, de no advertir ninguna voluntad de cambio en la institucionalidad eclesiástica. El año 2021 el Papa anunció como una gran cosa la reforma del libro sexto del derecho canónico sobre las penas, y después de todo lo que ha ocurrido, sabiendo perfectamente la sede apostólica que
el origen de casi todos los abusos económicos, sexuales y de conciencia brotan de este abuso del espíritu de la persona en estos espacios. No incluyó el abuso de conciencia y las penas al abuso de conciencia, ni tampoco ni siquiera la intención de una definición de abuso de conciencia en ese nuevo libro sexto, es decir, reformó el derecho canónico y en un momento clave, después de todo lo que ha ocurrido desde el año 2009 en adelante, ni una sola palabra acerca de abuso de conciencia. En segundo lugar, también hacer ver la transversalidad de estos testimonios de abuso. Hay dos términos que a mí de verdad me molestan muchísimo, un problema mío personal, si otra persona no, ningún problema, que se usa muchísimo en la iglesia, no solamente en la iglesia: conservadores y progresistas, causa de tanto daño al interior de la iglesia y también tantos espacios porque genera trincheras que solamente dividen y no generan diálogo. En este libro, voy a usar esos nombres porque siento que usar, hay abusos de conservadores y progresistas, hay abusos de clero sobre laicos, hay abuso de clero sobre religiosos y religiosas, hay abusos de laicos sobre laicos, de laicas sobre laicas, hay abusos de religiosas sobre religiosas. Aquí no es un tema de género, no es un tema de clero, como también se ha tratado de hablar muchísimo, que es un problema de clericalismo. En mi opinión, no es un problema de clericalismo, un problema de poder, y es un problema que afecta a todos los géneros, estamentos y estados de vida. Por eso también, en mi opinión, lo manifesté, ¿cierto?, a la editorial, la portada lleva algún equívoco, porque es una portada que apunta mucho a un mundo conservador, abusivo, y la verdad es que el abuso es transversal en todos los espacios que he mencionado. No es un libro ideológico, para nada, no tiene ninguna intención ideológica, solo rescatar aquello que es sagrado para Cristo, que es el corazón del ser humano, el espíritu de la persona humana. En tercer lugar, y vinculado al anterior, el libro no tiene ninguna intención de ataque a la iglesia entendida como aquella intención de Cristo de fundar una comunidad de fieles que creen en lo que Cristo vino a traer al mundo, vida para el ser humano. No hay ninguna intención de atacar eso. El libro quiere mostrar una realidad de la iglesia, y con minúscula, con muy minúscula, de una institucionalidad que se ha dejado invadir por una corrupción autopreservante y cuidadosa de sí misma, y que francamente a través de ello ha usado, como lo dice de manera muy grandilocuente el libro del Éxodo, ha usado de manera inescrupulosa el nombre de Dios en vano. Se me ocurre una paradoja que se me ocurrió hace pocos días. Realmente el cristianismo, en la historia de la filosofía en la antigüedad, fue aquel que validó el libre albedrío dentro de los enfoques filosóficos del pensamiento humano. Transformar el mensaje de Jesucristo en un mensaje de esclavización espiritual es equivalente a usar a Martin Luther King para un discurso de supremacía blanca, o usar a Gandhi para un discurso que valida la violencia. Es absolutamente contradictorio, y como decía la Josefina, es la inversión absoluta de toda la idea y la intención de Jesucristo, y por eso es que es tan grave. Creo que esta paradoja es digna de una tesis doctoral de historia o una tesis doctoral de antropología social. No sé de qué área le correspondía, quizás a varias. Y por último, mencionar también algo que es parte del drama de las víctimas de abuso de conciencia. Es profundamente injusto que sean las víctimas las que tengan que hacerse cargo de mostrar su propio abuso. Eso realmente es impresentable. Son las víctimas las que tienen que exponer su intimidad, sus vidas y sus traumáticas experiencias. Son las víctimas que tienen que salir a buscar espacios periodísticos, de medios, la justicia eclesiástica, en fin, todo tipo de medios para hacer ver su propio abuso, exponerse a ambientes que no conocen, como el ambiente del periodismo, el mundo editorial, que no conocen, y esa exposición hacia tantos mundos que no conocen, y la exposición a exponer sus propias vidas, ciertamente que finalmente redunda en una revictimación
frente a la cual no hay alternativa porque nadie más va a hablar con las víctimas de abuso de conciencia. Termino diciendo que creo que, lo mencioné al principio, la gran esperanza de este libro es que justamente cuando alguien se acerque y lea este libro con una mirada desideologizada, sino buscando historias reales, vividas, sepa que hay espacios auténticamente peligrosos y, como dice José Andrés Murillo de la Fundación para la Confianza, tengo la conciencia muy lúcida, de manera de que sepa dónde está entrando y sepa cuáles son las luces amarillas que tiene que tener para poder prevenir ciertos tipos de abuso. Creo personalmente que en el corto y mediano plazo no hay ninguna posibilidad de la institucionalidad eclesiástica llegue a comprender esto, porque no creo que tenga la intención. Pero sí creo que los que sí creemos en Cristo y creemos en esa gran iglesia comunidad que Cristo quiso instaurar para los que lo queremos seguir, podemos hacer mucho para poner luces amarillas y para mostrar dónde no se debe entrar. Muchas gracias. Bueno, quiero primero que nada agradecerle a las autoras, no solamente por la invitación a presentar este libro, sino que además por haberle dado la voz a las víctimas. Les agradezco mucho el trabajo. Como decía Eugenio, es lamentable que sean las víctimas quienes tengan que hacer este trabajo que debería estar en manos de la institución eclesial. Es imprescindible leer estos relatos. Voy a decirle propaganda al libro para que lo compren. No se puede entender el abuso de de conciencia, el abuso espiritual, si acaso no vamos descubriendo las dinámicas por las cuales se presentan. Más que nada le agradezco a las víctimas, a los sobrevivientes, hombres, mujeres, todos muy valientes que se atrevieron a hablar y a dar su testimonio. Yo sé que no es fácil. Y siempre me pregunto por qué lo hacen. Y lo hacen, y básicamente en algún lugar de sus testimonios todos lo dicen, porque quieren ayudar a que otras personas no vivan lo mismo, y también como una forma de avanzar en sus propios procesos de sanación. Yo de corazón espero que haber participado en este libro de la manera que se ha hecho, con el respeto con el cual se ha tratado su historia, de verdad les ayude a sanar sus heridas. Y también les agradezco en nombre de tantas víctimas actuales que en este momento están siendo abusadas dentro de la iglesia y potenciales que pueden ser abusadas pasado mañana. Gracias por exponerse y por visibilizar este drama que hemos llamado abuso espiritual, abuso de conciencia, pero como decía Eugenio, es una realidad que aún no hemos comprendido y por lo tanto de la cual no hablamos. Voy desde mi mirada de teóloga a destacar solamente dos elementos que me parecen gravísimos, muchos me parecen gravísimos, he seleccionado dos por el tiempo, que aparecen en todos los testimonios de una u otra manera. Uno tiene que ver con la imagen de Dios, el otro tiene que ver con el cuerpo. Con respecto a la imagen de Dios, los elementos de la dinámica del abuso: apartar a la persona de la familia, impedir la creación de lazos afectivos, la transparencia absoluta con el superior o el confesor o quien corresponda, haciendo manipulable su conciencia, la coartación de la libertad a través de una obediencia absoluta, servil. Todo esto se hace en nombre de Dios. Y yo me pregunto, ¿de qué Dios? Porque el nombre del Dios de Jesucristo no es. Voy a citar algunos extractos de testimonio. 1. Buscaban el abandono del propio yo, que nos despojáramos de todos nuestros criterios para obedecerla ciegamente,
porque ellas nos guiarían en nombre de Dios. Otra: trabajaba por miedo de que no me persiguieran. No solo tenía miedo de ellas, sino que también de Dios, porque nos habían inculcado que el superior era su voz. Otro: paulatinamente iba creyendo menos en un Dios que da vida y confiando menos en mi juicio, en mi intuición, en mi voz interior, la que cada día se iba apagando hasta llegar a ser casi imperceptible. Otra: mi maestro requería la intimidad de sus novicios. Necesitaba instalarse ahí y colonizar un lugar sagrado con su presencia, suplantando a Dios. Otro: llegué a creer que yo era tan miserable que necesitaba de cierta coacción externa y ocultamiento de información para llegar a decir sí a Dios. ¿Qué clase de Dios es este? ¿Cómo es posible creer en un Dios como este? ¿Cómo es posible creer en un Dios que rompe vínculos, que aísla, que busca la disolución del yo, la pérdida de la intimidad? ¿Cómo es posible creer en un Dios que genera miedo, que instala la desconfianza en el corazón, la baja autoestima? Quienes abusan de la conciencia de otros, quienes manipulan para instalarse en el lugar de Dios, quienes colonizan ese lugar sagrado de la conciencia para suplantar a Dios, como dice uno de los entrevistados, no están hablando en el nombre del Dios de Jesucristo. Hablan desde su propia idolatría, desde una imagen de Dios que no corresponde a lo que nos muestra Jesús en los evangelios. A veces creemos saber de Dios, hablamos de Dios con seguridad, enseñamos sobre Dios incluso con seguridad, pero se nos olvida con demasiada frecuencia que a Dios nadie lo ha visto nunca, que Dios es lo totalmente otro y que desde nuestra pequeña humanidad solo podemos balbucear algo, ensayar algo sobre su existencia. Solo podemos caminar en puntillas en esa realidad inefable y siempre mirando a Jesucristo. Nuestro saber sobre Dios es siempre precario. ¿Cómo entonces estos superiores, superioras, sacerdotes, en fin, muchos que se han atrevido a decirle a tantos lo que Dios quiere o espera de ellos? ¿Cómo se han atrevido a suplantar a Dios instalándose en el sagrario más profundo del hombre, que es su conciencia, como lo señala Gaudium Spes 16, que nos enseña que la conciencia es el lugar sagrado del hombre en donde se encuentra a solas con Dios? Lo que han hecho estos abusadores es idolatría, es usar el nombre de Dios en falso, como decía Eugenio. ¿Por qué lo han hecho? Lo han hecho porque la institución eclesial lo ha permitido y lo ha avalado. Ha formado a sus sacerdotes superiores, superioras, haciéndoles creer que pertenecen a una especie de casta superior, fomentando el clericalismo, el poder, la gran lacra de la iglesia de hoy. Y por otro lado, se ha mantenido a un laicado, hombres y mujeres infantilizados, descalificando la crítica, la duda, la pregunta, exacerbando la obediencia. Se nos ha olvidado a los laicos que somos también responsables por esta iglesia. El decreto Perfecta Caritatis es un documento del año 65, le entregó a los superiores y superioras de congregación una facultad que mal usada o mal comprendida puede manipular conciencias y arruinar vidas. La facultad
de pedir la obediencia irrestricta a quien está acompañando, dirigiendo, porque se supone que ellos o ellas representan la voluntad misma de Dios. A pesar de las advertencias estipuladas en ese mismo documento sobre respetar la libertad y la dignidad de cada persona, un superior o superiora, o director o acompañante o lo que sea, sin criterio, con escasa formación o con problemas psicológicos severos o amparados por sistemas abusivos, puede cometer gravísimos abusos, como queda lamentablemente demostrado en estos testimonios. Jesucristo ha venido a mostrarnos a un Dios que quiere la vida plena para todos y todas, que quiere que vayamos creciendo en libertad, que generemos vínculos profundos y nutritivos con otros. En definitiva, que seamos felices, que gocemos, como se preguntaba Josefina, ¿dónde está el gozo? El Dios de Jesucristo no obliga, respeta la libertad de cada cual hasta las últimas consecuencias y jamás prescinde de nuestra humanidad. Todo lo demás es idolatría. Y aquí paso al segundo punto, al cuerpo. Cito: teníamos un régimen de comidas exiguo y repetitivo. Durante 10 años comí el mismo menú cada día y solo podíamos tener 2 comidas diarias. Otro: cuando nos duchábamos teníamos que hacerlo muy rápido para que nuestras manos rozaran el menor tiempo posible nuestro cuerpo. Otro: cuando comencé a estudiar para el examen de grado, mi guía espiritual me comunicó que podía tomar agua solo en las 3 comidas diarias. Nosotras no tomamos agua a deshora, me decía. Otro: teníamos que maltratarnos a través de cilicios y disciplinas. Así, Dios estaría contento. Y si Dios estaba contento, nosotras también debíamos estarlo. Es muy brutal que en todos los testimonios de mujeres que aparecen en este libro, pero que se dan en la vida real también y que están en otros ámbitos, se manifiesta un rechazo, un maltrato, un odio incluso al cuerpo de la mujer. La mala alimentación, la privación de cuidados médicos, la ausencia de ocio y de diversión, las mortificaciones, el uso de los cilicios, los códigos de vestimenta, todo contra el cuerpo. La internalización de que el cuerpo de las mujeres debe ser domesticado, maltratado, porque de lo contrario no pueden alcanzar la santidad, o lo que es peor, son vehículos del pecado. Y en el caso de los hombres, la batalla contra el cuerpo es menos explícita, pero la consecuencia de las tensiones, de las contradicciones y de los dolores internos necesariamente se manifiestan también en el cuerpo, a través de enfermedades, de depresiones, etc. Y la culpa con mayúscula, transversal, inoculada en cada corazón, solo por ser cuerpo, por tener necesidades, por tener deseo. La Iglesia Católica tiene una deuda enorme con el cuerpo y la sexualidad y ha hecho mucho daño. Y es paradójico porque creemos en un Dios que se hace cuerpo, carne. El cuerpo es la forma visible mediante la cual nos hacemos presente al otro y nos comunicamos. Esta presencia no es solamente un dato espacial, como puede ser una mesa frente a nosotros, sino de orden personal. Es la presencia de un otro que requiere el reconocimiento de sí como un yo personal, legítimo. El cuerpo, cada cuerpo, es epifanía de la persona. Es lenguaje, es comunicación, es un decirse cada cual, un decirse expresivo que tiene un significado social, de intercambio, de encuentro, de don.
El cuerpo es palabra viva, abierta, es la palabra que se expresa, revelando el yo soy profundo, real y verdadero de cada persona. El cuerpo es el lugar del encuentro con Dios, es la tienda, la morada. Por algo Dios mismo se encarnó en un cuerpo humano, porque quiso decirse a sí mismo sin excluir nada de nuestra humanidad. Quienes maltratan el cuerpo, sea con cilicios, con mortificaciones, o bien con conductas hedonistas excesivas, porque son dos caras de la misma moneda, no han entendido de qué se trata la humanidad y tampoco han entendido de qué se trata Dios. Termino citando también a una entrevistada. Quise salir. Pensé que detrás de esa puerta estaba la libertad. La tentación de escapar fue muy grande. Entonces puse uno de mis pies afuera para sentir que estaba lejos del dominio de la hermana y sentirme libre, aunque fuese por un segundo, y lloré. Yo espero que las personas que hablaron en este libro, aún en medio del dolor y los procesos de sanación que me imagino están llevando a cabo, hoy estén siendo capaces de saborear, aunque sea un poco, aunque sea de manera incipiente, la promesa de la libertad. Como nos dice San Pablo en la carta a los Gálatas, para ser libres nos ha liberado Cristo. Manténganse pues firmes y no se dejen oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. Esa es también mi esperanza para todas, para todos, y ojalá en un futuro, y como dice Eugenio, se ve más bien lejano, sea para toda la iglesia. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Finalmente, quienes le han dado vida a estos relatos han transformado en un libro las autoras de estas historias de abuso de conciencia y poder. Dejo primero a María. Muy buenas tardes a todas y todos. Comienzo por agradecer a Editorial Catalonia, a Arturo, a Verónica y a Javier y a nuestras presentadoras, Carolina y Josefina, y por supuesto a nuestras familias, especialmente a mi madre, quien aportó el prólogo, también a mis suegros que están por allá arriba, y a mi padre que físicamente no está hoy, pero siempre me acompaña, al igual que mis abuelos y mis abuelas, también los padrinos en este libro. También agradezco a mi hermana y hermanos presentes, a mis cuñadas y a mi cuñado. Y por supuesto que agradezco hoy día a Tito, mi incondicional pilar solidario, y quien me ha cocinado día y noche para alimentar mis sueños, aunque a veces desde su formación de ingeniero no los entienda tan de primera, pero siempre me apoya. También agradezco a mi hijo mayor y mis 3 hijas por la paciencia y apoyo de todos los días, y también la presencia de tantos amigos hoy, compañeros de revistas, de vida, del St. George y ahora del MGPT, el Magíster en Gestión y Políticas Públicas, que ha sido mi último desafío. Pero sobre todo, hoy queremos agradecer con Nicole a estas voces valientes, de las cuales hoy día hay muchas presentes. A todos ellos que nos abrieron su corazón a pesar del dolor. Muchas gracias, Eugenio. Muchas gracias a Evelyn, a Loreto, a Javiera, a Tomás, a Bernardita, a Rodrigo, a Ana, a Cristian, a Melanie, a Sergio, a Consuelo, a Rodrigo y Guillermo. Y también agradecemos a esas voces del movimiento apostólico Manquehue, MAM, que obvio que no están físicamente, ahí lo verán en el libro, pero que aportaron testimonio y reflexiones fundamentales, sobre todo pensando en las nuevas generaciones, cuyo capítulo terminó siendo la mejor manera de concluir este libro. Por todos ustedes,
que dieron vida a estas páginas, quiero compartir unas breves palabras que me escribió Carlos Mazar a sus 90 años desde Pichidangui, a quien entrevisté por otros libros de los Premios Nacionales del Colegio de Ingenieros. Pero cuando lo invité al lanzamiento, siendo él un gran católico de los 90 años de su vida, me escribió, me dice, tiene mucha razón. Yo le expliqué que el libro era doloroso, y me dice, tiene mucha razón, el tema es doloroso, pero el dolor redime, sana y corrige cuando lo que duele es la verdad. Y por esa verdad periodística tan necesaria fue que en esa celebración final que organizamos con todos los testimonios participantes de este libro y de Navidad, el 18 de diciembre del año pasado, cuando nos reunimos en Casa de Consuelo, que justo coincidió con la pandemia y un día antes de la segunda vuelta presidencial, fue ahí donde con Nicole leímos las palabras que nos regaló nuestro maestro y Premio Nacional de Literatura, Guillermo Blanco, a nuestra generación de 1994. De hecho, aquí hay varios compañeros y compañeras de esa generación. Y son palabras que mantengo como reliquia en mi escritorio, pero también como mandato a nuestra vocación, y que con este libro cobran tanto sentido. Por eso se las quiero volver a compartir hoy con todos y todas ustedes. Y también agradeciendo la presencia de tantos periodistas, partiendo por mi condicional partner Nicole, aquí. Así que muchas gracias y las voy a leer. Ser periodista. Ser periodista es ser testigo activo de la vida, ser capaz de mirarla y oírla con ojos siempre nuevos, percibir en los rostros y voces de otra gente la expresión de su angustia, de su amor, de su esperanza, acercarse con respeto al dolor, a la alegría, al entusiasmo o al silencio. Ser periodista no es solo ser testigo que presencia sucesos y procesos, es además reflexionar sobre ellos, analizar, traducir la realidad en palabra, en imagen, palabra fresca, viva, leal a la verdad, e imagen clara, fiel, sin distorsiones. Ser periodista es ser testigo de la vida desde dentro de la vida. Es emplear los medios de la técnica y la ciencia para compartir entre todos los que aportan al esfuerzo, la imaginación, la inteligencia, la generosidad o la emoción. Es ayudar a hacer comunidad con la diversidad que se comparte. Ser periodista es saber que el presente es historia que vivimos y construimos entre todos, y es ayudar a que la hagamos más lúcida y mejor. Guillermo Blanco, 1994. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Junto con sumarme a los agradecimientos de María Olivia, me gustaría explicarles cómo fue el proceso de investigación y escritura de Vidas Robadas en nombre de Dios. Decidimos escribir los testimonios de cada una de las 19 personas que son parte de este libro y que conforman 13 capítulos en primera persona, con narración en forma de monólogo, lo que requirió, por supuesto, del sitio de datos, dar estructura al relato, además de contexto y análisis. Este es un estilo muy vigente en la escritura e investigación periodística actual, tal como lo ha aplicado la destacada periodista bielorrusa Svetlana Alexievich, premiada con el Nobel de Literatura en 2015. Precisamente en su libro Voces de Chernobyl, Svetlana Alexievich explica las razones de su elección para estructurar los testimonios de las personas afectadas. Ella nos dice: sencillamente ya no bastaba con los hechos, aspirabas a asomarte a lo que había detrás de ellos, a penetrar en el significado de lo que acontecía. De esa manera, el estilo de escritura de este libro no solo pretende relatar los hechos y determinar a los responsables, lo que por cierto podrán encontrar en el contenido de este libro, sino que también busca mostrar aquellos sentimientos y dolores que han desencadenado sus hechos, en la mayoría de los casos con consecuencias de por vida. No con el fin primario de provocar la compasión o indignación del lector, sino para crear un espacio de reflexión sobre este tema y, por supuesto, contribuir a correr un tupido velo que aún cubre los abusos de la Iglesia Católica, los cuales tienen en su génesis el abuso de conciencia y de poder,
incluso como preámbulo del abuso sexual, como conversábamos con la psicóloga Josefina Martínez, a quien agradecemos su claridad que nos aportó en la introducción del libro, para lo cual nos dio una larga entrevista. En lo personal, quiero contarles que pude andar por primera vez en estos temas en 2018, cuando el Papa Francisco visitó Chile, y su visita provocó que las víctimas alzaran sus voces, lo que dejó en evidencia que en la Iglesia Católica chilena había una cultura del abuso y el encubrimiento. Yo recién había terminado de estudiar periodismo en Santiago y regresé a Chillán, mi ciudad natal, en la que actualmente vivo. En esa ciudad de la región de Ñuble también nació Marta Brunet, destacada escritora, Premio Nacional de Literatura, y que le da nombre a esta sala en la que estamos esta tarde reunidos. Allí trabajé en el diario La Discusión, donde una mañana de junio de 2018 el editor me encargó investigar abusos sexuales cometidos por sacerdotes y su encubrimiento. Pudimos develar muchos casos, especialmente aquellos delitos prescritos, lo que significó una presión incómoda para la autoridad eclesiástica, que no pudo negar la verdad. Incluso el Ministerio Público inició una investigación, la cual fue muy bien llevada al comienzo, pero en el camino se encontró con los cercos del poder. No fue un trabajo para destruir a la Iglesia, sino para cumplir con el deber periodístico de fiscalizar a las instituciones y lograr que sean espacios seguros. Así lo hicimos hasta que fue posible. Agradezco a todos los sobrevivientes de abuso eclesiástico que me confiaron su dolor en ese momento y a quienes trabajaron incansablemente por encontrar la verdad. Esa experiencia fue la que me hizo continuar investigando este tema. Agradezco también a mi querida profesora y mentora María Olivia Monkever por lo mucho que he aprendido de ella y porque con su valor, rigurosidad y ética me devolvió la esperanza en esta profesión, a veces tan menospreciada en crisis. Y por supuesto también a María Olivia por su fuerza, generosidad y profesionalismo con que ha trabajado por este libro y por haberme invitado a ser parte de esta investigación. Muchas gracias, María Olivia. No puedo dejar de agradecer a mi familia y a mis amistades, quienes me han sostenido en todos los momentos difíciles, y un reconocimiento muy especial a los periodistas que han investigado este tema, con la dificultad que conlleva. Este libro, Vidas Robadas en Nombre de Dios, ha sido posible gracias a 19 valientes testimonios que nos confiaron sus historias, en una sociedad y bajo una iglesia católica para las cuales las víctimas son sujetos incómodos, casi molestos, cuyo dolor que ha marcado una vida se pretende sane en un instante, como comentábamos también con Josefina Martínez. La investigación en su conjunto, con sus 13 capítulos, nos permite reflexionar sobre las causas que provocaron la crisis de la Iglesia por abusos eclesiásticos. Porque el abuso de conciencia está en la base de esa crisis. También nos invita a pensar en la necesidad de tener una fe con sentido crítico, que escape de la opresión y manipulación que genera la obediencia ciega. Tal como nos contaba Cristian Meneses, el jesuita, que nos relata con profundidad, a través de su testimonio, los patrones con que la compañía se apoderó de su conciencia y que ha propiciado el encubrimiento de abusos sexuales en esa orden, pero también en muchas otras. Cristian nos hablaba de la necesidad que sentía de ayudar a dimensionar el abuso y dar cuenta de los mecanismos y las estructuras jerárquicas, validadas espiritual y religiosamente, que han marcado la vida de tantas personas y que lo seguirán haciendo, hasta que se comprenda que la Iglesia no debe en ninguna circunstancia tener la facultad de apoderarse de las vidas. Así como otros testimonios, también buscan dar un signo de alerta para quienes todavía viven bajo un sistema de dominación, o bien para sus familias. Con todo, como periodistas, quiero finalizar con nuestro propósito en este libro. Durante 2 años buscamos, contra viento y marea, aportar verdad periodística para construir una sociedad más justa, donde podamos sincerarnos y revelar lo que permanece oculto, aunque duela. Muchas gracias. Con estas palabras de Nicole damos por finalizada esta presentación y
invitarlos a leer el libro, que lo pueden adquirir aquí en la Librería Antártica, y sobre todo invitarlos ahora a proseguir esta conversación con las autoras, que desde aquí se van al módulo 6, ahí en el medio del parque están los módulos, donde podrán firmarle los libros a quienes deseen. Muchas gracias a las presentadoras, a Eugenio y a las autoras. Díganme. No hay tiempo. Pero la pueden hacer allá van a ocupar la sala. Ya, muchas gracias.